los yo soy de Jesús. ¿Verdad que sí? Los yo soy de Jesús. ¿Cuántas veces encontramos la palabra yo soy? Y yo le dije que cuando el Señor, en el Antiguo Testamento le reveló el nombre a Moisés, ¿se acuerdan, hermanos? Y él le preguntó cuál era el nombre. Moisés le preguntó: Señor, ¿cuál es tu nombre? Entonces, ¿qué quiere que le diga al pueblo de Israel? ¿Cuál es tu nombre? ¿Se recuerdan, hermanos, que él dijo yo soy? Amén. Y encontramos en el Nuevo Testamento cuántas veces el Señor dice yo soy. Amén, yo soy. Y aquí estamos hoy para descubrir más sobre esta palabra yo soy. Hemos estudiado yo soy la luz del mundo. Hemos estudiado yo soy, ¿qué? El pan de vida. Y hoy vamos a estudiar conmigo, diga conmigo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Le da gracias al Señor. Y va a buscar por favor en San Juan capítulo 11 versículo 25. Y usted le va a poner atención a estos versículos. San Juan 11, 25. ¿Están acá, hermanos? Gloria a Dios. Vean por favor, esa palabra acá quedó impregnada, hermanos, queda grabada, hermanos, en la Biblia, pero también queda grabado en nuestro corazón lo que acaba de decir el Señor Jesús. Léalo conmigo por favor lo que dice la palabra. Le dijo Jesús: yo soy ¿qué? La resurrección. Repítalo conmigo: yo soy la resurrección. ¿Y qué más es el Señor? Y la vida. El que cree en mí, repito otra vez, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice la palabra? Vivirá. Gloria a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras que él estaba diciendo a Marta? ¿Qué quiso decirles él a aquella mujer que estaba llorando por su hermano que había muerto hacía 4 días? Hermanos, y él le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le pregunto a usted como cristiano, ¿por qué esta afirmación de Jesús de decir que Él es la resurrección y la vida para nosotros es tan importante, es tan valiosa? Amén. ¿Qué significa? ¿Qué implica esta palabra para nosotros? Amén. Y yo quisiera, hermanos, que examináramos un momentito, porque no se puede leer un versículo sin antes saber de qué se estaba hablando antes del versículo o después del versículo. Y esto es lo que se llama el contexto. Amén, hermanos. Y encontramos, hermanos, si usted ve en el capítulo 11, amén, vean por favor el capítulo 11 versículo 1. Y allí encontramos, hermanos, que todo el pasaje está hablando de algo que sucedió, un evento importante que pasó, y es la muerte ¿de quién? De Lázaro. Amén, hermanos. Es la muerte de Lázaro. Amén. Y vamos a saber por qué fue que Jesús dijo eso y en qué contexto lo estaba diciendo. Y si ustedes pueden ver, hermanos, encontramos que el Señor Jesús dijo esto en un tiempo donde, hermanos, estaba pasando una familia un gran luto, tenían una gran pérdida. Amén. 3 hermanos muy queridos de parte del Señor Jesús: Marta, María y Lázaro. ¿Verdad que sí, hermanos? Donde el Señor Jesús le gustaba ir, hermanos, a reposar, a descansar. Él buscaba, hermanos, a esta familia y, hermanos, encontraba mucha paz. Amén, donde estaban esta familia. Pero lamentablemente uno de ellos muere. Amén. Dice la palabra que tenía 4 días de fallecido cuando llegó el Señor Jesús hasta ahí. Pero no fue, hermanos, que el mensaje o el recado había llegado tarde. No, fue que el Señor, hermanos, el Señor lo hizo todo con un propósito. Dios hizo todo con un propósito. Jesús sabía, hermanos, que Él podía llegar antes, pero Él se quedó, hermanos, más tiempo donde Él estaba por un propósito. Sin embargo, podemos encontrar que es muy humano, que cuando el Señor Jesús aparece, ya aparecen estas 2 hermanas que amaban tanto a Jesús y se van a buscar a Jesús. Y encontramos en San Juan 11, 20, 22, donde está Marta. Y cuando oye que Jesús venía, dice, y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió, ¿qué dice la palabra? Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y ustedes saben la personalidad de Marta y de María. ¿Cómo era Marta? La hermana se llama Marta, para los que no saben. Pero dice, es que el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Es que Marta era de acción. Marta era la hermana, hermanos, de armas tomar.
Era la que ponía orden, hermanas, en la casa. Seguramente donde estaban los otros, quién sabe cómo sería, ¿verdad? Pero ella era la que siempre estaba en los quehaceres, viendo cómo resolvía las cosas. Y dice la palabra que María era diferente. ¿Hay alguna María por aquí? Hay cantidad de Marías, ¿verdad, hermanos? A ver, aquí hay una María Isabel, María Retana. Bueno, también hay Martas y aquí hay Marías en la iglesia. Pero la María, ¿cómo era María? Ella lo que le gustaba era estar a los pies de Jesús, escuchándolo a Él hablar, siendo bendecida, ministrada, estar en la compañía de Jesús. Sin embargo, hermanos, las dos sí tuvieron que hacerle un reclamo a Jesús. Vean, por favor, vean a Marta. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa fue. ¿Tenían ellas confianza en que el Señor Jesús sanaba cualquier enfermedad, por más grave, fuerte que fuera? El Señor Jesús podía sanarlo. Sí, hermanos, por eso lo dijo. Amén. Y le reclama: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Esa es la fe que tenían ellas en Él. Vean a María, por favor, ahora en el 32, 10 versículos más adelante. Vean lo que dice. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole otra vez: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo enfermo Lázaro? ¿Y cuánta agonía tuvieron ellas de estar pendiente de cuándo vendría Jesús a sanarlo? A ellas no les cabía no más mínimo duda de que el Señor amaba a Lázaro y las amaba a ellas. Por eso habían mandado, hermanos, a decirle que el hermano estaba enfermo, pero el Señor no llegó. Y no fue porque no lo amaba, sino porque Él tenía un propósito. Y vean lo que dice en San Juan 11, 3 al 4, para que ustedes vean que esto es así, que Dios hace las cosas con propósito. Diga conmigo: Dios hace las cosas con propósito. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Tú y yo nada más vemos el presente. Tú y yo nada más vemos el problema que tenemos enfrente, el obstáculo, la necesidad. Dios ve más allá, hermanos, de lo que tú estás pasando. Entonces dice la palabra: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para qué, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, que dice, sea glorificado por ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Así, hermanos, de tal manera que de esta enfermedad sí vino la muerte de Lázaro, pero más que la muerte de Lázaro, iba a pasar algo tremendo, algo glorioso. Y era, hermanos, la manifestación de quién era Jesús. Amén. De que la gente pudiera tener un vislumbre de que Jesús no solamente era aquel carpintero de Nazaret como la gente lo creía, sino que supieran que Jesucristo es el autor y también es el consumador de la vida. Alábele que Él vive. Amén, hermanos. Porque ¿cómo iban a saber quién era Jesús si Él no lo hubiera resucitado? Y para que hubiera resucitado a Lázaro, primeramente Él tenía que morir. A veces nosotros vamos a tener que pasar por cosas difíciles, vamos a tener que pasar por cosas duras, pero ¿sabe qué, hermanos? Nuestra fe va a crecer en medio del problema. Y lo más importante es que la gloria de Dios va a venir, hermanos, al final del proceso. Créalo, hermanos. Entonces, nada más, a mí me gusta poner ciertas cosas para que usted y yo entendamos hacia dónde va la predicación y en qué tiene que ver conmigo. Entonces yo le pregunto a usted lo siguiente: ¿existe la vida después de la muerte? ¿Sí o no? ¿Ok? Y pregúntese entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el ser humano? ¿A dónde va el ser humano? Si existe una vida más allá, después de dejar el cuerpo físico, ¿a dónde es que va el ser humano? Es más, pongámoslo así, vamos a ponernos un poquito, no voy a usar a filosofar, pero sí pensemos un momentito y digamos, entonces, ¿existe el ser humano después de que muere? ¿Sigue existiendo la conciencia en esa persona que murió? Porque ¿sabe qué, hermanos? Hoy yo estoy entre un pueblo que es creyente. Y todos ustedes me van a responder a mí, amén, es una pregunta retórica. Todos me van a decir: sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, amén, claro, pastor, desde luego. Pero si yo estuviera en una audiencia diferente, estuviera con un montón de universitarios,
y estuviera con intelectuales, estuviera con catedráticos, estuviera también en medio de ateos, yo le pregunto, si yo le dijera a ellos, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Sabe qué harían ellos? ¿Quién sabe? ¿Quién puede saber eso? Otros dirían rotundamente, no existe la vida después de la muerte, no ha sido comprobado. Científicamente eso no existe. Y si yo digo, una persona puede seguir existiendo a pesar de que su cerebro se deje funcionar, su corazón deje de latir, que todos sus sentidos ya no estén en el cuerpo, entonces esa persona seguirá existiendo. Y lógicamente una persona que se maneja por la ciencia, la lógica o la razón, empezarán a decir, no creo, eso no existe. Una persona se muere y ya dejó de existir. Pero que todo lo contrario a lo que la Escritura nos enseña a nosotros, lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Jesús nos dice, lo que Él, creador del cielo y la tierra, el que creó al ser humano, el que sabe, hermanos, todas las cosas, nos revela y nos dice a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién es el que aclara todas estas incógnitas de si existe la vida después de la muerte, hacia dónde vamos y si nosotros seguiremos existiendo aún a pesar de que nuestro cuerpo, hermanos, deje de funcionar? Es Jesús a través de su palabra. Porque aquí dice, lo primero que vamos a ver es, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si la gente no cree en la vida más allá, hoy mucho menos va a creer en la resurrección de un cuerpo que está descompuesto o que ya no existe. Usted me capta, hermano, lo que yo quiero decir. Yo me muevo entre un grupo de hermanos creyentes que estamos acá confiando en el Señor, en sus palabras. Amén, tenemos esperanza. Pero les pregunto, si la gente no cree ni siquiera que exista un más allá, va a creer en la resurrección. Me van a decir, si una persona murió en un incendio y se hizo, y aquello ya no queda nada de él, carbonizado murió. O aquella persona que se murió ahogada y se lo comieron los tiburones. Dígame una cosa, ya no se ve nada. ¿Cómo va a haber una resurrección para esa persona? Y cuando sacan a una persona, hermanos, cuando lo tienen que sacar, hermanos, de donde fue enterrado, y lo que sacan son cenizas. ¿Cómo puede ser posible que ustedes digan que creen en la resurrección? Sin embargo, la palabra es autoritativa. La palabra de Dios tiene autoridad y la palabra de Dios dice que es así. Y todo lo que la palabra de Dios ha dicho que es, así ha sido. Amén, hermanos. Y la palabra dice que sí hay una resurrección. ¿Y sabe por qué hay una resurrección? Porque el mismo Jesús dijo, yo soy esa resurrección. Diga conmigo, diga, yo soy. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y en esa expresión no solamente, por favor, iglesia, yo quiero que ustedes aprendan, Él no está diciendo, yo tengo el poder de resurrección, yo tengo el poder de la vida. Desde luego que podemos decir, sí, Jesús tiene el poder de la resurrección, y yo sé que usted también puede decir, sí, yo sé que Jesús tiene el poder de la vida. Pero Él no dijo, yo tengo el poder de la resurrección, y tampoco dijo que yo tengo el poder de la vida. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es diferente. Amén, hermanos. Él dijo esto, y no solo lo dijo, sino que Él lo demostró, que Él es la resurrección y que Él es la vida. Gloria a Dios, amén. Y se lo voy a explicar de esta forma. Hubieron 3 casos donde el Señor resucitó personas. Amén, hermanos. 3 casos donde el Señor Jesús resucitó personas. La primera la encontramos en San Marcos 5 del 21 al 43. San Marcos 5 del 21 al 43, hermanos. Y todos se acuerdan, ¿verdad que sí, hermanos, de este pasaje? ¿Cuántos se acuerdan cuando lo ven? La hija de Jairo. ¿Qué dice la palabra del Señor de la hija de Jairo? Amén. Gloria a Dios. Vea lo que le dice en el versículo 35. Porque Jairo fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija, y dice la palabra, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén, hermanos. Otra vez le vuelvo a decir, primera
forma y demostración de que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que la muerte no tiene poder de sobre Él, sino que Él es el que tiene poder de sobre la muerte. Que sanó a la hija de Jairo. Aleluya. No es que parecía que estaba muerta, no era que estaba inconsciente, era que ella había muerto. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor la sanó. Amén. Y dice el versículo 37: y no permitió que le siguiese a nadie, sino que Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando, que dice, fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró, dice, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aleluya, amén. Y pregunto, porque usted dice: pastor, porque no está diciendo que la niña sí estaba muerta, pero Jesús dijo que estaba dormida, que no estaba muerta. Lo que quiero explicarle, y no quiero confundirlo, es que para los hijos de Dios, para nosotros no es morir, porque morir es separación eterna. Para los hijos de Dios es cuando uno muere. En la palabra de Dios el concepto está en que nosotros dormimos, en lugar de usar la palabra muerte, que significa separación. Amén, hermano amado. ¿Me captó? Jesús es la resurrección. La muerte estaba ahí, pero el Señor Jesús, ¿sabe qué, hermanos? Con su poder no solo resucita, el Señor da vida, amén, a un cuerpo que está enfermo y lo sana. Amén. Pero también, ¿a quién sanó el Señor? Si ustedes recuerdan, busquen en Lucas 7. No podemos leer todos los versículos, pero Lucas 7 del 11 al 17. Y a su nombre. Usted tiene que aprender la palabra del Señor. No puede ser un neófito, no puede quedarse estancado. Usted tiene que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor dice que Él es la resurrección y la vida, porque Él lo demuestra, porque donde había muerte Él traía vida. Aleluya, amén, hermanos. Y dice la palabra, vean lo que dice aquí, el 11: y aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y hablaba con ella mucha gente y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué pasa cuando el autor de la vida se topa con donde haya muerte? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el autor de la vida misma, hermanos, se topa donde hay muerte, ¿sabe lo que sucede? Que Él da vida a lo que está muerto. Por eso, donde está Cristo, diga conmigo, algo pasa. Donde está Cristo, algo sucede. Por eso en su nombre se hacen maravillas. Por eso en su nombre hay poder. Así que, hermanos, le damos gracias al Señor, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora usted está diciendo: pastor, cuando usted habla de resurrección, ¿a qué se refiere? Yo me refiero desde luego a lo que está diciendo el versículo. Está hablando, hermanos, de un cuerpo que ha muerto y que el Señor vuelve a darle vida, desde luego. Pero el Señor no solamente es especialista en este tipo de resurrecciones. El Señor salva y resucita a lo que está muerto. He visto, hermanos, personas que nadie daba un 5 por ellas, pero el Señor las cambió y las levantó del estado donde estaban. Eran muertos en vida y Cristo las resucitó. Alábele que Él vive. He visto, hermanos, empresas destruidas, hermanos, pero el Señor las levanta y las restaura, porque grande es su poder para restaurar y cambiar las cosas. He visto hogares, hermanos, que han sido destruidos por el diablo, pero donde el Señor Jesús viene, hermanos, Él hace algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque entró al hogar de Zaqueo, y hermanos, y Él dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La cosa es dejar entrar a Jesús al hogar. Amén, hermanos. Y el Señor, de lo que uno dice nadie da nada porque ya está muerto, el Señor lo resucita. Hay poder en el nombre de Cristo, y a su nombre, sí, gloria a Dios. Y también encontramos, hermanos amados, este relato que sabemos que es el donde el Señor resucita a Lázaro, y está en San Juan capítulo 11, y puede leer todo el capítulo y se da cuenta del poder del Señor cuando le dice: Lázaro,
ven fuera. Amén, hermanos. Y Lázaro salió. ¿Sabe por qué? Porque para el Señor no importa el tiempo. El Señor es el dueño del tiempo. Que 4 días habían pasado, a Él no le importa. Él es el que tiene el poder, hermanos, para dar vida. Aún lo que esté, cualquiera de ellos lo hubiera resucitado como la viuda de Naín. Apenas lo iban a enterrar, estaba fresquito el muerto. No, para Dios no hay nada imposible. El Señor sana al que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? 4 días, imagínense, y el Señor lo sanó. Ahora, vean también que el Señor es la resurrección y la vida, y que la muerte no puede retenerlo a Él, porque Él es la resurrección y la vida. En Hechos 2, 24, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 24, cuando Pedro está predicando en el aposento alto, él dijo estas palabras. Él llegó y dijo, hablando de Jesús, dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de ¿qué? De la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, el Señor murió, el Señor fue sepultado, pero la muerte no pudo retenerla. La muerte no podía retener al Señor Jesús. Amén, hermanos, no podía agarrar, no podía ligarlo, no podía sostenerlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el autor de la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y la muerte no puede contra la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, hermanos, donde Jesús pasa, deja vida. Repita conmigo: donde Jesús pasa, no solo algo pasa, sino que Él deja su vida. Por eso se daban cuenta que Jesús estaba pasando por Jericó, porque entonces, hermanos, Bartimeo el ciego recobró la vista. Hermanos, cuando Jesús pasaba por algún lugar, ¿qué iba dejando atrás? ¿Qué iba dejando por donde Él pasaba? Pasaba por tal ciudad, pasaba por otra ciudad, y cuando llegaban a ver las personas, dice: y este no era que se estaba muriendo. Y yo lo veo que ya anda en todo lado. Me imagino, hermanos, decían: este no era el ciego, este no era el leproso, este no era el paralítico. Porque, hermanos, mejor que cualquier hospital y cualquier médico y cualquier medicina y cualquier tratamiento, Jesús era el sanador. El Señor sigue siendo el mismo. Él es nuestro sanador. Él lleva nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Por donde Jesús pasaba, hermanos, dejaba un aroma a vida. ¿Cuántos dicen amén? Dejaba, hermanos, su huella de que estaba pasando el autor de la vida. Por eso los demonios huían. Por eso las enfermedades tenían que salir de los cuerpos. Porque donde la vida, en la energía, el poder de Dios está, hermanos, la muerte y la enfermedad tienen que huir. Y a su nombre. Pero también vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando hablamos de resurrección, tenemos que entender algo más sobre la resurrección. Cuando Él dijo: yo soy la resurrección, ¿qué estaba diciéndonos el Señor? ¿Qué cosa nosotros no entendemos? Porque nunca lo hablamos, porque no conocemos de aquello. Vamos a buscar en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Él es la resurrección. En Él está también la resurrección. ¿De quiénes? Vea lo que dice la palabra. Tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando Pablo decía los que duermen, es los que ya no estaban, se habían muerto. Cristianos que murieron en esperanza, pero se murieron. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos hermanitos que ya se nos han adelantado? Así es. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque usted y yo sí tenemos ¿qué? Esperanza. Lea conmigo, por favor. Porque si creemos que Jesús murió, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? ¿Usted cree que Jesús resucitó? Levante la mano los que lo creen. Amén, gloria a Dios. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, repita conmigo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál fue la voz que escuchó Lázaro para salir de esa tumba? ¿Cuál fue la voz que escuchó Lázaro? Posiblemente si Marta se acercaba a donde estaba la tumba y donde estaba la piedra: hermanito, hermanito, ¿por qué te moriste? Hermanito, sal de ahí. Hermanito, tú tenías fe en el Señor. Pero nada lo hubiera hecho salir, ni Marta, ni María, ni los discípulos. Solo el autor de la vida. Por eso cuando dijeron que corrieron a pie, le dijeron a Él dio la orden y dijo: Lázaro, sal fuera.
Y cuando Lázaro salió, hermanos, él estaba, ustedes saben que lo ponían en una túnica y dicen, desatarlo y dejarle ir. Aleluya, amén, hermanos. ¿Saben qué tremendo el poder del Señor? Por eso usted no se preocupe cuando dicen, ¿y dónde está la carne de esta persona? Y si murió un incendio, si esto o lo otro, usted no se preocupe. Porque el Señor hizo de la nada los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y dice la palabra del Señor que entonces esa voz que le dijo a Lázaro, sal fuera, es la misma que van a oír todos aquellos que han muerto. Amén. A ver, diga a una persona que haya muerto, familiar suyo, que usted ame, que murió en la esperanza de Cristo. Diga un nombre, dígalo ya, dígalo alto. Una persona que usted recuerde. Hermana Olga, una persona que usted recuerde que está ahora en la presencia del Señor, pero que está enterrado en esperanza en Cristo. ¿Quién? ¿Se lo recuerda? La hermana está diciendo, hermano Pedro. Bueno, yo le voy a decir, el que va a decir con voz de mando, con voz, amén, es el mismo Señor que le va a decir, sal fuera, aleluya, amén. Y ellos van a salir de sus tumbas. Pero de lo que dice la palabra de Dios, que ese es un misterio. ¿Ah? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Filipenses capítulo 3 versículo 10, el mismo Pablo, él estaba en la esperanza, hermanos, de saber que esto iba a pasar, pero él dice, a fin de conocerle y el poder de ¿qué? De su resurrección. Amén. Pablo sabía que iba a haber resurrección. Amén. Pablo sabía que iba a haber resurrección. Y sabe que, hermanos, y tenía toda la confianza que no importa si lo enterraban, Pablo se iba a levantar de esa tumba. ¿Cuántos dicen amén? Y yo también estoy seguro, hermanos, tengo esa confianza de que el Señor tiene el poder de levantarnos a nosotros. Amén. Si somos muertos en Cristo, vamos a resucitar con Él. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué implica esto para mí? Vea lo que dice, por favor, la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51 al 55. Preste atención, porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de un gran misterio. Misterio es algo que no se ha resuelto. Misterio es algo que se está averiguando, que se quiere descubrir, que no se entiende, que no se comprende. Pero el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál será el misterio que quiere hablar él? Y es esto, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén, hermanos, esto es un misterio. No todos dormiremos, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Entonces va más allá de pensar solamente que el Señor lo levante a usted de la tumba, que ya es una bendición, sino que va a ser transformado. O sea que en otras palabras, ¿cómo será que transforme Dios a su mamá, hermana Olga? Si cuando la hermanita Olga empezó a venir a la iglesia y empezaron su familia a congregarse, venía su mamá y el culto era a las 2 de la tarde. ¿Y a qué hora se venía su mamá al culto? ¿Saben, hermanos? La mamá de la hermana Olga era una anciana, y saben que la hermana Olga vive en barrio Luna Para, en el barrio donde está nuestro templo, para los que están viendo la transmisión. Y hermanos, cuando la hermanita sabía que el culto era a las 2, ella no se venía a las 2, porque ella caminaba muy lento, muy despacio, y ella se venía como a la 1. Y hermanos, y ella venía a su pasito, a su pasito. Y ella murió en la esperanza en Cristo Jesús, porque caminaba despacio por sus enfermedades, por su edad. Pero cuando el Señor se levante, no crean que ella va a levantarse igual, la misma hermanita dando sus pasitos suavecitos. No, ella se va a levantar con un cuerpo transformado y glorioso, un cuerpo diferente, es lo que dice la palabra del Señor. Y no solamente esta situación, sino que dice que todos seremos transformados, aún los que estemos vivos. ¿Y cómo será esa transformación? Lea usted en 1 Corintios capítulo 15 y se va a dar cuenta que es una transformación tan radical que digamos que mi mente no puede comprenderlo, porque dice que hay cuerpo que terrenal y hay cuerpo celestial. O sea que Dios nos va a dar a nosotros un cuerpo que nuevo y diferente. Entonces yo le pregunto a usted, si Dios le va a cambiar a usted su cuerpo tal y como es, que está enfermo o tiene sus deficiencias, y le va a dar un cuerpo celestial, ¿está disconforme? ¿Hay algún aquí disconforme que quiere el cuerpo viejo de la tierra o quiere un cuerpo nuevo? ¿Cómo será ese cuerpo nuevo? ¿Cómo será ese cuerpo que Dios nos va a dar? Es un cuerpo celestial.
Y no pensemos en apariencia, pensemos en cualidades. Pensemos en lo que Dios va a hacer, hermanos, con aquellas debilidades que nosotros teníamos mientras estábamos en vida, pero que cuando estemos con el Señor no las vamos a tener. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿qué dice la palabra? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ven? La gente le tiene miedo a la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte. Yo le pregunto, ¿usted le tiene miedo a los alacranes? ¿Hay alguien aquí alguna mujer que le tenga miedo a un escorpión grande o pequeño? ¿Le tiene miedo? Y necesitan que su esposo, su papucho, venga y la salve y la rescate, ¿verdad? Bueno, a veces es al revés. Yo he visto casos que es al revés, que el que sale gritando es el marido y la mujer viene a salvarlo. Pero vea, pero dígame una cosa, ¿y si al alacrán le quitáramos el aguijón? Se lo cortamos el aguijón, ¿hay por qué tenerle miedo a ese alacrán? Habrá que tenerle miedo a un alacrán que ya no tiene veneno, que ya no pica, que ya no hace daño. Por eso la palabra dice: ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Dios le va a quitar al aguijón. ¿A dónde está, oh sepulcro, qué? Tu victoria. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a tener poder de sobre nosotros, porque la vida de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vean, hermanos, qué interesante que dice ahí. Es importante porque una cosa es muertos con Cristo y otra cosa es muertos sin Cristo. ¿Están de acuerdo? Muertos con Cristo y muertos sin Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice, pastor? Porque es que la palabra que acabamos de leer en San Juan dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y si usted ve en Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios: y Él os dio a vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Y qué dice? Y pecados. Entonces, ¿qué significa? Que una persona puede parecer que tiene mucha vida, pero ante los ojos de Dios, por sus delitos y sus pecados, es un muerto en vida. ¿Escuchó bien? Es un muerto en vida. ¿Por qué? Porque esa persona es reo eterno de condenación. Amén. De la condenación eterna. Significa, hermanos, que mientras él no se deshaga de la evidencia que tiene de todo lo que ha pecado y todo lo malo que ha hecho en la tierra, y siga cargándolo y siga, hermanos, más bien acumulando más pecado, según la palabra de Dios, es un muerto en vida. Pero las personas que, gracias a Dios, éramos así, pero nuestros pecados fueron dados, llevados a la cruz del Calvario y perdonados. Y hemos sido limpios con la sangre de Cristo de nuestros pecados. Entonces ya no cargamos con pecados. Y dice la palabra de Dios: ya no estamos muertos, sino que nos dio vida. Aleluya. Así que una cosa es estar muerto sin Cristo y otra cosa es estar muerto con Cristo. Una persona puede haber muerto creyendo en Cristo, pero no está muerto, está durmiendo. Y, hermanos, está esperando que el Señor lo resucite. Y a su nombre. Con Cristo tenemos vida, aunque estemos muertos físicamente. Vean lo que dice San Juan 11:25. Y aunque esté muerto, diga conmigo, vivirá. Y yo, la respuesta a la pregunta: ¿sigo yo existiendo? Mi conciencia, quién soy, lo que entiendo, lo que siento, mi personalidad, mis características, mi carácter, mi voluntad, ¿yo sigo existiendo aunque me muera? Según la palabra de Dios, sí, porque tenemos espíritu y alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aunque el cuerpo se muera, el espíritu y el alma siguen viviendo. Amén. Y el espíritu y el alma siguen sintiendo, siguen pensando, siguen teniendo voluntad. Y gloria a Dios, porque sigo creyendo en Cristo. Porque, hermanos, puede ser que a mí, hermanos, no sabemos, pero muchas personas como mártires les han cortado un brazo, les han cortado los pies, les han sacado los ojos, hermanos, les han hecho todo el daño. Pero si, hermanos, si todo lo que quisieran hacer, ahorcarnos, quemarnos, hermanos, mutilarnos, lo que fuera, lo que quisieran hacer, pero como dijo aquel conde cuando llegó y le estaban diciendo: renuncia a Cristo, porque si no te vamos a quitar todos tus tesoros y todo el dinero que tú tienes, le dijo en ese momento el gobierno. ¿Y sabe qué dijo ese conde? Pueden llevárselo, no se preocupen. Te vamos a quitar tu castillo, pueden llevárselo. Te vamos a quitar tu vida,
Te vamos a matar, dice. Ustedes pueden destruir y quitarme mi cuerpo físico, pero mi alma no la pueden tocar, porque mi alma, mi vida está escondida con Cristo en Dios y nadie la puede tocar. Alábele que Él vive. Por eso el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lean San Juan 1, primera de Juan 1, del 1 al 2, para que ustedes nada más vean y se lleven esto a su corazón. Hermanos, esa palabra tan poderosa que dijo Juan el apóstol cuando escribió primera de Juan, que llegó y dijo así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, porque él fue uno de los apóstoles, palparon nuestras manos. Y dice: tocante a quién, al verbo de vida. Es el mismo Juan que escribió San Juan. Y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Diga conmigo: la vida fue ¿qué? Manifestada. Aleluya. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y está hablando ¿de quién? De Jesús, de Cristo. Aleluya. Y dice la palabra en 1 Juan 5, 11 al 12: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén, hermanos. Entonces yo le pregunto a usted que cree en Cristo: si usted muriera en estos momentos, ¿todo se terminó o sigue existiendo? Y le damos gracias a Dios porque yo tengo al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Es que algunos piensan lo siguiente, présteme atención. Algunos dicen: es que si yo creo en Cristo, entonces Dios me va a dar vida eterna. Significa que cuando yo me muera, Él me va a dejar entrar al cielo. Eso se llama vida eterna. Que yo entre al cielo se llama vida eterna. Y le voy a explicar algo. Es que Jesús dijo no solamente vida eterna, Jesús dijo vida abundante. Yo he venido para que tengan vida abundante. Entonces les pregunto a ustedes: ¿significa que la vida eterna es solamente cuando uno se muere, entonces se entra ya a la gloria con Dios, a estar con Dios? No. ¿Sabe por qué? Y esta es la vida eterna, que conozcan ¿a quién? Al Padre y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tendrá la vida eterna, ya tiene la vida. Tengo la vida, porque la vida está en Cristo Jesús. No significa, hermanos, que yo recibo un pasaporte, un tiquete para entrar al cielo. Significa que mi vida es Cristo. Y si Cristo está en mí y yo permanezco en Cristo y Cristo en mí, yo tengo la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahora repita para terminar, diga conmigo: vivimos con esperanza. O sea, yo vivo con esa esperanza. Pero también, si tengo que morir, también moriré con esperanza. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Yo he visto las dos cosas. He visto gente que me han dicho: pastor, ore por esta persona que se está muriendo, inconverso y creyente. Y he visto a veces inconversos morir que no quieren morir, pastora. Que pasa un día, 2 días, 3 días y dicen: pero es que no se quieren morir. Y como la gente es tan supersticiosa, yo no sé, dicen: es que tiene que ver a alguien, tiene que despedirse de alguien. ¿Cuántos han escuchado eso? Porque la ciencia dice que no pasa de un día, pero siguen pasando los días y dice: no se muere. Ay, ¿cómo esa persona sufre? Y yo he visto personas que sufren. Y algunos dicen: ¿por qué no se quiere morir? ¿Por qué no quiere descansar? Es que no se llama descanso para una persona que muere sin Cristo. Significa castigo eterno. Por eso que nosotros dice: descanse en paz. Eso no es para todos. El descanse en paz es para los que tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Pero he visto a las personas que han muerto en Cristo. ¿Y sabe cómo mueren? En esperanza. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor: Él los pastoreará aún más allá de la muerte. Es como decir: está de este lado y el Señor le da la mano y le dice: no estás solo, pasa conmigo y te paso a la gloria. Y mueren con una sonrisa y una paz que el mundo no puede dar, porque el Señor Jesús dijo: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Por eso usted tiene que sentirse bendecido. ¿Sabe por qué? Porque nosotros morimos con esta esperanza. No todo termina aquí, no todo
hermanos, se acabó, sino que para la honra y la gloria de Dios, Dios tiene para nosotros no solo un cuerpo nuevo, sino tiene un mundo nuevo para todos aquellos que creen en Él para darle la vida eterna. Póngase de pie. El secreto es lo que Él dijo: el que cree ¿qué? En mí. El que cree en quién, en mí, dijo Jesús. ¿Crees tú en Cristo? Levante su mano. Y hoy por hoy, hermanos, yo sé que la batalla, la carrera es dura. Usted está corriendo esta carrera, pero saben, hermanos, aunque sea dura, diga conmigo: yo voy para la patria celestial. Yo seguiré caminando. La palabra dice: salid del mundo. El Señor nos dice: busquemos la patria celestial. ¿Y vamos para dónde? Para el cielo, en el nombre de Jesús. Por la fe en